hay una intervención propia de nosotros, sino es una intervención directa de la naturaleza. Entonces, tenemos la clasificación de los hechos, tenemos hechos naturales, como ya hablamos ayer de esta cuestión, y tenemos el ejemplo es hecho humano, donde ya hay una intervención del ser humano, ya no es de la naturaleza, pero no tiene una trascendencia. O sea, el humano interactúa para producir hechos, pero no lo hace con esa voluntad. O sea, por el hacer, llegar tarde o hacer este tipo de cuestiones puede llegar a tener una trascendencia jurídica. No sé si me estoy dando a entender, pero no estoy haciéndolo voluntariamente. Voy manejando, eso es algo normal y de repente tuve un percance. Entonces ahí ya surge algo más, una situación jurídica. Ok, entendemos el hecho natural, el hecho jurídico, pero ahora sí, como les decía, hay un hecho, hay un acto jurídico. ¿Cuál será la diferencia entre un hecho y un acto jurídico? ¿Podría ser la voluntad? Exactamente. Aquí interviene total y completamente la voluntad. Ojo, esta es una pregunta para privado, que si es el examinador es un poco doctrinario, o sea, le gusta mucho más la doctrina aparte de la ley, les puede hacer pregunta hablando de contratos civiles o derecho de obligaciones. Les dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un acto y un hecho jurídico? El acto, hay una intervención voluntaria, hay voluntad, mientras el hecho no necesariamente tiene una voluntad inmersa. Y vimos que son acontecimientos que pueden trascender a la vida jurídica, pero la diferencia está siempre en la voluntad. En un acto jurídico, imaginemos, yo quiero comprarle la moto a don Maco Mendoza. ¿Será un acto o un hecho jurídico? Un acto jurídico. Es un acto, licenciado. Justamente, porque ahí está, es mi voluntad querer comprar el vehículo. Hablando del acto jurídico, gracias, yo sé que hay muchas personas que ahorita justamente no pueden estar hablando porque se les cae la señal, eso lo entiendo perfectamente, igual la cámara pues, perjudica mucho prender la cámara cuando hay lluvia, se cae la intensidad de la señal o disminuye la intensidad de la señal, entonces eso sí lo entiendo perfectamente. De todos modos, colabóreme, aunque sea en el chat, ahí vamos viendo los comentarios, pero necesito que entendamos esta diferencia. Es bastante simple, ahorita les puse en el chat justamente una definición, ustedes pueden usar la definición que quieran. Ojo, y esto me da apertura para una cuestión de examen. En los exámenes yo no soy una persona que califica de una forma literal lo que les pregunto. Por ejemplo, la diferencia entre un acto jurídico y un hecho jurídico, pues sabemos, si me ponen la voluntad del licenciado, entonces entendemos. Si le pido qué cree que es un hecho jurídico, entonces, ¿qué cree? Eso deja abierto a cualquier definición, toda vez esté fundamentada y tenga una lógica en lo que se contesta. Si no tiene lógica, pues definitivamente ustedes están contestando para darme casaca, van a dar casaca, eso no va a suceder. Pero no es de que les pida textualmente la respuesta o lo que yo les dije tiene que ser así. Pero sí necesito que tengan los elementos de validez para que la podamos dar por aprobada, ¿verdad? Entonces, tenemos esto. Ya vimos hechos naturales, hechos personales, el hecho jurídico y el acto jurídico. ¿Por qué estoy hablando de esto? Sí, también parte de la tarea les había preguntado los vicios del consentimiento, ¿verdad? Pero dentro de su programa, ustedes se dieron cuenta de que se establece también entender la diferencia entre una y la otra. Acto y hecho jurídico. Entonces es bastante sencillo. Ahora, ya que estamos hablando de actos donde nosotros intervenimos, entonces será una declaración de voluntad cómo se emana nuestros actos jurídicos o no. O sea, la conclusión de nuestra voluntad, de nuestro acto, va a ser la declaración de voluntad. Sí, definitivamente.
es lo que va a emanar, ¿verdad? Es obligatoriamente, estamos hablando de eso. Entonces, nuestra declaración de voluntad puede darse de distintos tipos y podemos entender que la declaración de voluntad se va a dar y nos va a ayudar a poder crear, modificar o extinguir determinada obligación. Ok, pero hablamos también de que esa voluntad se puede ver viciada. A ver, antes de entrar, ¿qué entendemos por estar viciada? Ustedes tuvieron una base, aunque sea mínima, pero tocaron este tema. Entonces, ¿qué entendemos con viciado? Eso está viciado. Ese contrato está viciado. ¿Qué entendemos? Tal vez intervenir en algo, licenciado. ¿Intervenir en qué? ¿Cómo así? Explícase, mi estimada. Si está viciado, está manipulado justamente, Wilson. Brandon. Bueno, Charlie, cuando una Buenas noches. persona o una de las partes del contrato no tiene su habilidad cognitiva, las capacidades para poder dar el consentimiento o las habilidades o cualquiera de las cosas que lo habilite legalmente. Justamente. Si usted adolece de esa capacidad, pues no es una cuestión ya directa, es una cuestión que está inmersa y por ende, pues esto debería invalidar esta declaración de voluntad. Pero en nuestra misma ley nos establece esos vicios del consentimiento, o sea, cuando se vicia, cuando se afecta la causa, el fondo del negocio que pretendamos hacer, o sea, lo invalida, lo busca invalidar, o hay argumentos para solicitar y decirles, no, 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 eso no fue así, no es el negocio que yo quiero hacer. Un negocio perfecto es que imaginemos que Andrea de León me va a vender una casa, me la venden 200,000 quetzales y yo le pago los 200,000 quetzales y tan, se acabó. Fuimos con un notario, lo hicimos en escritura pública y pues se presentó ante el registro y quedó inscrita. ¿Será eso un negocio jurídico y exactamente un contrato de compraventa perfecto o no? ¿Sí o no? Vamos. Yo pienso que sí, porque no hubo Sí. ninguna manifestación contraria a las dos voluntades. Excelente, justamente Andrea y justamente Andrea Suseli, sí tenemos un contrato perfecto ahí. Ahora, vamos a ir variando un poco, de todos modos, cuando ya entremos nosotros a los contratos va a ser mucho más fácil entender estas cuestiones. Recordemos que estamos hablando de los aspectos generales de los contratos para poder entender en forma particular cada uno de los contratos. No es de que quiera repetirle su civil 3, pero me toca hacerlo. Si no, ¿qué chiste es pasar al siguiente nivel si no lo conoce? Pues yo sé que muchos cursos así se pasan, van de civil 1 al 2 rebotando y por gloria y gracia de Dios ya están en civil 4, pero el chiste es que vayamos entendiendo, no para este curso, porque realmente si ganan todos o pierden todos, para mí mi pretensión no va a afectar en absoluto, porque yo hago mi trabajo y si ganan o pierden, pues ya no soy alguien resentido que quiero que todos pierdan tampoco, pues. Entonces no voy a obtener una satisfacción si se gradúan, los miro litigando, etcétera, pero igual no me modificaría mucho. Cambio, si ahorita ustedes aplican un poco de lo que estamos adquiriendo y después en un técnico profesional se evalúan y tienen un poco ese conocimiento, no les va a costar tanto. Recordemos, son 2,180 artículos solo del Código Civil, que más o menos tiene que tener noción de cada cosa, aparte de sus leyes especiales, aparte de su Código Procesal Civil y aparte el conocimiento de los juicios de conocimiento en los de ejecuciones, las ejecuciones extranjeras. Entonces, tiene mucho que estudiar para que nosotros en civil vayamos perdiendo el tiempo. Y aparte de todo eso, como agravante, si quieren, cuando ustedes estén graduados, a menos que se dediquen a penal, y perfecto, pero les recuerdo algo, el derecho penal, en cierto punto,
el derecho civil también tiene muchas bases que aportaron al derecho penal. Entonces, es bueno tener un poco de conocimiento, aunque no se vayan a dedicar al área privada. Partiendo de esto, ¿por qué es área privada? Algo simple y básico. Si ustedes me contestan mal en esto, en un técnico profesional, olvídense. Les digo, vaya, terminó su examen. ¿Por qué estamos estudiando Civil 4 y área privada? Francisco. Porque trata las relaciones entre los particulares. ¿No interviene el Estado? No le... No. Sí. Sí interviene el Estado, pero no es parte del Estado. El Estado va a fijar, y siempre va a intervenir el Estado, porque el Estado va a fijar las reglas y cómo va a realizarse. Por ejemplo, en un contrato solemne, que vamos a verlo más adelante, sabemos de que debemos de adecuarlo en la escritura pública para su formalidad. Y si son contratos sujetos a registro, sabemos de que deben ir en escritura pública porque deben de estar, se van a registrar. Pero, ¿y quién maneja los registros? El Estado. Entonces, sí. En teoría, Francisco, sí, es entre particulares, pero el Estado no es que se inhiba de todo. O sea, el Estado va a fijar siempre las reglas, y las reglas están estipuladas en las leyes. Entonces, obviamente, ¿verdad? Pero entendí su punto, y así me gusta, que contesten, aunque no estén, aunque duden, así se aprende. Bueno, entonces, entendiendo esto, los vicios, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Pregunta del técnico profesional. ¿Cuáles son los vicios de consentimiento? A ver, Brandon. El error, el dolo y la violencia, si no estoy mal. Exactamente. ¿Alguien más levantó la mano? El error y la violencia. Aquí me citó alguien más la simulación. ¿Había levantado la mano o no? Sí, era para decir lo que dijo el compañero. Ok. Aquí justamente, ok, error, dolo y violencia. ¿Se queda con 3 o son 4? Intimidación. La simulación. Violencia, dígame. Son La 4 para simulación. ustedes. Obligatoriamente son 4. Sería simulación y violencia. Por eso les digo. Ya vimos de que está el error, está el dolo, está la violencia y meten la simulación como vicio del consentimiento. ¿Sí? ¿Todos dicen sí? ¿Y por qué dice aquí Juan Francisco? Dice error, dolo, coacción. Bueno, coacción o violencia, ¿sí? Y simulación. ¿Todos estamos de acuerdo de que son 4? ¿O alguien me dice, no, yo difiero? A ver. Según en el apartado, capítulo 2. El 1257 del Código Civil sí serían solo los 4. Ajá. Pero veamos, pues, solo para que entiendan a dónde voy. Ya vieron que el 1257 justamente establece eso, ¿verdad? Y vayan apuntando artículos, por favor. Yo sé que son unas máquinas que todo se les queda, pero apúntenlo. De repente se enamoran o le pasa algo y se les olvida. Entonces, mejor vayan apuntándolo como un subaco, ¿sí? Bueno, el 1257 establece es anular el negocio jurídico cuando se declara la declaración de voluntad emane error de dolo, simulación y de violencia, ¿sí? Bueno, ahora la pregunta es que les digo, ¿dónde está la simulación en este apartado? Aparte de este artículo, por supuesto. Capítulo 2, ¿dónde aparece la simulación en este apartado? Porque aquí en el 1284, Lick. Ajá. En 1284 no está dentro del capítulo 2. ¿O sí? No, es capítulo 5. ¿Me entienden? Exactamente. Ojo, no es que estén mal, amigos. No es que estén mal. Y yo también les quiero decir, como parte de esto,
Cuando ustedes estén en su técnico profesional, que estén trajeados o con su trajecito de calidad, bien peinaditos, sin barba, sin todo, bueno, a mí no me interesa eso, pero mucha gente sí. Entonces sí les recomiendo que vayan trajeados, pues van a litigar o van a ser abogados, entonces también la imagen es importante. Pero lo más importante es el conocimiento, y eso es a lo que yo, es lo que pregunto, ¿no? Entonces, en el 1257, le dice, a ver, Juan Francisco, ¿cuáles son los vicios del consentimiento? Usted ya pasó el primer libro, el 2, el 3 y ya se defendió. Vamos por la parte última del Código Civil y después nos vamos a los procesos y termina su fase privada, su fase de civil. Pero dígame eso, ¿cuáles son? Usted va a decir, bueno, ¿qué va a decir Juan Francisco? Fíjese, Lee, que ahí sería el error, dolo, coacción o violencia. ¿Sí me escucha, Lee? ¿Y simulación? Y sí, la simulación que está en el capítulo 5, en el artículo 1284. Claro, claro. Ahora la forma correcta. Usted justamente, Juan Francisco, va a contestar los 3 primeros que están ahí. Error, dolo y violencia o coacción, como le pueden decir, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se fue la luz de dónde ustedes? Mía, no. Aquí en Jocotenango se fue el Santa María de Jesús. Hijo en la gran diabla. Bueno, me cuentan cómo van, porque si se les empieza a caer, pues entiendo y pues yo mando material, no hay problema, pero me van contando si regresa o no regresa, si no hay que ir a traer a la luz. ¿Estamos? Bueno, entonces para ir resumiendo, esos 3 son los vicios. Muchos queda la respuesta en esa forma completa. El dolo, el error, el dolo y la violencia. Entonces, ahí está. Si les llegaran a preguntar, hey, falta uno, entonces ustedes dicen la simulación. Pero la simulación, justamente como dijo Juan Francisco, no está regulado como tal, pero el artículo 1257 lo regula o lo establece. Y eso nos está dando, aunque no exista la explicación aquí en este apartado, en este capítulo 2, sí lo tenemos más adelante, donde da una explicación mucho más general. Entonces, para que entendamos, eso es una pregunta de privado, o sea, sí se las pueden hacer y puede ser una de esas preguntas desgraciadas donde buscan perjudicarlos. Entonces, mencionan los 3 primeros y si le dice falta una, entonces mencionan ya la simulación. Porque sí, el artículo 1257, que alguien me lo lea, por favor, ¿qué es lo que establece? Es anulable el negocio jurídico cuando la declaración de voluntad emane de error, de dolo, de simulación o de violencia. La nulidad no puede pedirla o demandarla la parte que hubiere causado el vicio. Excelente. Volvamos al caso donde yo le iba a comprar la propiedad, pero ya se me perdió, creo que era Andrea, pero ya se me perdió, que yo le iba a comprar la propiedad a Andrea. Y ella me dice, mire, aquí puede cultivar café, todo calidad, esta tierra da todo, si usted pone aquí, no sé, cualquier cultivo, aquí se le da. Ok, entonces yo la quiero comprar por eso. La compro y ¡pa! Más árida esa cuestión, ¿no? Ok. ¿Podré alegar ahí que hay un vicio del consentimiento? ¿Sí o no? Sí, no, ¿por qué? Juan Francisco dice sí, pero ¿por qué? Alguien que pueda hablar. Yo considero que sí, licenciado, porque le están vendiendo a usted una situación que no es la correcta, y si de pronto usted esta propiedad si la quisiera para dedicarse a actividades agrícolas, se encontraría con que la aridez de la misma no le permite hacerlo. Totalmente. ¿Será que Andrea puede pedir que exista una nulidad del negocio jurídico cuando ella me lo vendió? ¿Qué dice Freddy? Rolando Mixtum. ¿Podrá o no podrá?
o José Luis Hernández. Bien. ¿Podrá o no podrá? Solo salió, ¿verdad? Sí, Juan José Luis. Ella no puede. Pienso Creo que no que José podría. Luis tiene malísima señal. Bueno, ahorita sí ya se lo dio. Piensa que no podría, ¿verdad? Yo pienso que ella no podría Wilson. porque en la segunda parte del 1257 dice que no puede pedirla quien causó el vicio. Entonces, como fue ella quien lo dio, no podría. Justamente, ahí sí no. Entonces, para que veamos quién, entonces la pregunta aquí, apúntenla también. ¿Quién puede solicitar la nulidad del negocio jurídico? La persona que se ve afectada, obviamente, ¿sí? Entonces, ya entendiendo eso, vamos al 1258, que alguien lo lea, por favor. El error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que le sirve de objeto o sobre cualquiera circunstancia que fuere la causa principal de la declaración de voluntad. Ok, justamente. Entonces, bueno, primero el error, ¿qué es? Perdón que vaya, a veces me salto las cuestiones, pero es que ustedes se dan cuenta, yo estoy hablando y tengo aquí, pues se refleja obviamente, tengo aquí el Word, pero yo usualmente solo voy como guiando, que no es que les lo copie textualmente. Pero, ¿qué es el error? Fácil, se lo voy a pegar de todos modos, pero es el falso conocimiento de la verdad. Ese es el error. Pero de todos modos hay otra más elaborada. Aquí tenemos de todo. Solo permita. Vamos a ponerlo. ¿Todo bien con la luz? Error, falso conocimiento de la verdad. O sea, no tenemos. ¿Qué pasó, Maco? Perdón, entonces podría repetir de la simulación. Perdón. Bueno, Freddy, con mucho gusto. Mi señal está malísima, lo entiendo. Bueno, espérenme, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Hace mucho que no lo hacía, pero... Lick, buenas noches, perdone. Ajá. Sí, buenas noches, Mac. Es que se fue la luz en varios sectores porque está lloviendo muy fuerte, entonces por eso perdimos varios la conexión. No tenga pena, no tenga Gracias. pena. De todos modos, ahorita voy a intentar, vamos a ver, ustedes me dicen si les sale, señores, porque ya la verdad es que ya tenía tiempo de no hacerlo esto. Pero creo que ya. También mi internet, no crean, está fallando porque lo veo aquí con las... Se baja demasiado a veces la señal. Pero bueno, me dicen si ya aparece la grabación, si ya parece que se está grabando. Yo creo que no me está tirando. ¿Ya? Ok, a mí no me ha tirado la notificación, entonces eso quiere decirte que estamos jodidos. Bueno, lo que decía Maco, y para todos, yo entiendo la situación, lo que les decía de que la simulación sí es un vicio del consentimiento, pero no se cita o no se dice para efectos de un técnico profesional, ustedes mencionen siempre el error, el dolo y la violencia o la coacción, pero This call is now being recorded. Bastantes, pero ahí estamos. Sí, hasta ahorita me notificó, imagínense. Bueno, entonces, para efectos de un técnico profesional mencionen esas tres. Y si el examinador les dice, bueno, le falta una, entonces ustedes dicen, no, sí, la simulación también es parte de los vicios del consentimiento, solo que se hace la salvedad de que no se encuentra en el capítulo 2, regulada o explicada como tal, porque más adelante van a encontrar la explicación de lo que es la simulación. Pero si nos vemos el artículo 1257, ahí establece y regula cuáles son esos vicios, que son esos 4. Entonces, solo para que entendamos bien a qué se refiere con esta cuestión. ¿Estamos? Ahora sí, Maco. Sí, gracias. Ok. Bueno, de todos modos, ahorita ya está grabando. Si tenemos problemas, yo la subo a Facebook. ¿Estamos? En el capítulo 2, si se da cuenta, no aparece
más que en el 1257. No aparece. En el capítulo 5 ya aparece la simulación, que comienza desde 1284. Entonces, por eso les digo, solo en el 1257 es que aparece. Después no está regulada. Y si se dan cuenta, en el 1258 ya nos está indicando la ley que es el error. Entonces, aquí en el error existen varias circunstancias, pero ya dijimos que es el error, como definición, es el falso conocimiento de la verdad. O podemos decir que también es la idea inexacta de una de las partes en relación al acto jurídico. Igual se los voy a copiar. Está. La exacta de. Entonces, ahí tenemos nosotros la definición del error. Pero ahora hablemos, ¿y qué es? ¿Qué es el error? Dice del perfeccionamiento, el consentimiento, el dolo, error, violencia, simulación. Estos son, así es. ¿Qué es el error? A ver. ¿Es un consentimiento equivocado, Le? Es tener un conocimiento equivocado. ¿Ok? Un ejemplo de error. El error podría darse solo por parte del notario o de la persona. Ejemplo, que el notario identificara a una persona que no es la correcta que está interviniendo. Eso ya recae sobre la persona, no sobre la sustancia. Y sí se puede dar ese tipo de errores. Recordemos, aquí en el artículo 1258 dice: el error es causa de nulidad cuando recae sobre la sustancia de la cosa que sirve como objeto. A eso se está refiriendo. Cuando tenemos error en persona, ya nos vamos a otro punto, pero podría, y sí se da mucho ese tipo de cuestiones. Andrea. El error es una concepción no acorde a la realidad. Por ejemplo, una declaración de voluntad que hace creer algo falso o verdad. Exactamente. Justamente. Y cuando hablamos de la sustancia, ¿qué creemos que te quiere decir eso? ¿Podría ser el objeto del negocio, ¿no? ¿Perdón? El objeto del negocio. El objeto del negocio. Gracias. Sí, Angélica, voy a tratar de facilitarles esta clase porque definitivamente no... igual, antes de que sigamos avanzando. El chiste también para mí me gusta mucho, como saben, la práctica, o ya lo van a saber, me gusta que practiquemos y que vayamos también exteriorizando, materializando lo que vemos en casos o en cuestionarios o lo que sea. Pero también el chiste es de que la otra semana, no sé qué día, pues tengamos ya una introducción a un laboratorio o algo, una cuestión de ese tipo, para que nosotros vayamos repasando lo que vamos viendo a la hora del examen, ya no tengamos que repasar desde cero, sino ya llevamos una base. Pero eso de todos modos yo se los digo, y si no, yo les facilito un material, no hay problema. Entonces sí, justamente el objeto, la sustancia. Entonces, imaginemos que yo quiero comprar un Picasso, una obra de arte, y de repente ahí en la Sexta Avenida encuentro un ofertón de aquellos como el meme y lo compro. Me cobran, no sé, un Picasso puede ser, entonces me cobran 5,000 quetzales y lo compro. Hacemos el contrato de escritura pública, y cuando lo voy a verificar y a autenticar, se dan cuenta de que es Juan de los Palotes el que lo pintó. ¿Será de que puedo alegar aquí que existe un vicio de consentimiento? ¿Y cuál sería? ¿Sí o no? Para mí no existiría consentimiento, vicio de consentimiento, porque usted estuvo de acuerdo en comprarlo. Que el objeto del contrato, en este caso la pintura, fuera falsa,
eso no sería objeto del consentimiento, porque usted aceptó el bien, que la otra persona... ¿Y solo está pensando en el error? Porque pudo haber un dolo ahí, ¿o no? ¿Qué piensan? Me gusta que discutan. ¿Qué piensan? Por eso, definitivamente yo fui el bruto. No dependería, en este caso, de lo que se estableciera en el contrato, porque, por ejemplo, si dijera que es una pintura original del autor tal y tal y tal, posiblemente sí, pero si explicara solo una pintura de tal cosa y usted lo acepta, dependería de las circunstancias. Justamente, Marco, pero ahí usted se fundamentó en algo, en el contrato, obviamente. En el contrato, que puede ser un acuerdo de voluntades por el cual se crea, modifica o extingue una obligación, pero sabemos de que este tipo de contratos, pues yo mencioné escritura pública. Entonces, yo iba por un Picasso y me vendieron un Picasso. Entonces, ¿es contrato o no es contrato? ¿Es vicio o no es vicio? ¿Y cuál es el vicio? No, dice Fátima, porque si le venden como original, debe ser original, pero si no es original, lo llevo con la persona especialista en autenticar ese tipo de pinturas y me dicen, no, le vendieron un Pegaso, no un Picasso. ¿Qué piensan? Gracias, Marco. Excelente su opinión. Fátima dice que no hay vicios. Juan Francisco, ¿qué piensa? Juan Manuel dice que es dolo. Juan Francisco dice que sí hay un vicio. Brian, sí es un vicio porque recae sobre la sustancia. Catherine nos viene a concluir con esto que nos dice. Licenciado, el vicio que está regulado en esto sería el dolo por parte del vendedor, tal vez, por hacer creer algo que es falso y la persona por eso cayó en el error de comprar la pintura. Yo creo que el vicio de consentimiento ahí es el error, porque el error es el falso conocimiento de la verdad. Y a usted le hicieron creer que estaba comprando un cuadro que era pintado por una persona. Y no era. Aquí depende, espéreme, Maco, que si no pierdo yo la señal. Dígame, Maco. Perdón, ampliando lo que dice Juan Francisco, tendríamos que irnos al 1259. Dice, el error sobre la persona solo invalidará el negocio jurídico cuando la consideración a ella hubiera sido el motivo principal del mismo. Y en este caso, si estábamos haciendo referencia a que está una escritura pública referente a esa pintura, en teoría me están haciendo incurrir en error porque me lo están vendiendo como un original. Sí, no, ese artículo que acaba de citar, su interpretación es errónea, pero lo veremos más adelante. Pero sí, ahí hay error, Catherine. Sí, también puede haber dolo, y eso debe depender de la transacción o la forma de negociar el contrato. Por ejemplo, Andreas, perdón que lo cite, pero aquí veo su nombre. Entonces, Andrea de León viene y me ve, dice, este es un Picasso original, Entonces, yo estoy seguro de que es eso, pero ella sabe que realmente no es original, que es chafa, que es Pegaso. Entonces, ahí ya recae porque ella está engañándome a mí para que yo caiga en error. Entonces, ahí sí. Pero si la sustancia no es la correcta, como hablamos de la propiedad, la sustancia me dijo de que, por ejemplo, yo voy a comprar una casa y me dicen que es de concreto puro, y es de adobe, entonces no es lo mismo. Y esto también puede caer en una persona que me vende una casa. Ejemplo, yo quiero comprar una casa de 2 niveles con un patio grande porque tengo chuchos y me gusta de que salgan a que tengan patio. Ahí estén jugando. Y me dice, sí, le vendo con jardín, etcétera, etcétera. Y siempre tiene agua,
nunca va a tener escasez de agua, no hay goteras, usted viene, lo compra y de repente estas lluvias que ya comenzaron otra vez, ¡pah!, inundada la casa. Ve el patio y no es jardín, sino que es tierra. Y aparte de todo, la estructura no está hecha de concreto, sino de adobe. Entonces, ahí el vendedor me está haciendo incurrir también en un vicio. Entonces, para que veamos de que no solo la persona entre Andrea y yo puede existir esos vicios del consentimiento, sino que también una tercera persona puede influenciar. No es necesariamente nos vamos a cerrar a dos personas, ¿sí? Entonces, entendimos ya bien ese punto. Ahora, el dolo justamente es eso, inducirlo, hacer que cometa, que caiga en un error. Ahora, hay una teoría que es más doctrinaria, imaginemos, de que los dos con dolo, Andrea y yo, vamos a permutar. No saben qué es permuta, pues lo vamos a ver en un contrato civil posterior, que es prácticamente ella me entrega una cosa y yo le entrego a otra, ¿sí? Entonces, ella me va a dar su carro y yo le voy a dar mi carro. Vamos a permutar los vehículos, cambiar uno por otro. Gracias, Brian, excelente. Cambiar uno por otro. Pero yo sé que mi carro le acabo de hacer overhaul pajarito y quedó fatal. Y a Andrea hace poco le dieron pérdida total al carro. Le pusieron un cacaste nuevo, pero el carro está hecho desgracia. Permutamos, intercambiamos. A la hora de que obtenemos cada quien su vehículo, ¿creen de que habrá vicio del consentimiento? A sabiendas que los dos sabíamos de que nuestros carros están malos. ¿Podrá haber vicio del consentimiento ahí? Exactamente, Juan Francisco. ¿Qué dice Marvin? Bienvenido, Marvin. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Yo pienso que no hay ningún vicio de consentimiento, ya que las dos partes pues hicieron un negocio jurídico viciado. Y según el artículo 257 es lo que nos establece esto. Justamente. Excelente, Marvin. Y para complementarlo doctrinariamente, aquí obviamente tiene vicios. O sea, los dos lo hicimos con dolo, queriendo entregar algo y recibir algo mejor. Porque lo mío estaba malo, pero Andrea también me dio algo malo. Y cuando intercambiamos, los dos nos quedamos igual de jodidos, pues solo que con una marca distinta, digámoslo así. Sí, pero la doctrina nos dice que también no puede alegarse, aparte de lo que nos establece nuestra misma ley, en 1257 nos dice, pues si usted está sabiendo de eso, no puede afectarlo, no puede alegar nada. Pero la doctrina nos dice que tampoco nos podemos inclinar, o la ley, el órgano jurisdiccional, a la hora de invocar una nulidad, se puede invocar por uno de los dos, porque ambos hicieron y estaban a sabiendas de que estaba viciado el objeto. Entonces, como hay dos, si se inclina hacia uno, sería incorrecto. Entonces tendría que decir, no, ese negocio se perfeccionó y ahí se acabó. Lo siento, no podemos intervenir en eso. Eso es lo que nos dice la doctrina. Y nuestra ley, pues más o menos nos explica, pero para que ya vean por dónde van las cosas. ¿Sí? ¿Entendimos eso? ¿Sí o no? Sí.